Estamos hablando, estamos estudiando en cada una de estas noches acerca de lo que creemos, estableciendo nuestra declaración doctrinal. Y en esta noche, como hemos estado haciéndolo ya por 2 sesiones anteriores, hablaremos acerca de lo que creemos del Hijo de Dios. Y yo espero, con el favor de Dios, que podamos avanzar y podamos concluir en esta noche este punto acerca de lo que creemos del Hijo de Dios. Ahora, mencionando lo que vimos por último la ocasión pasada, hablábamos acerca de nuestro Señor Jesucristo y de su muerte. Y veíamos, ¿verdad?, de manera breve solamente mencionar que creemos que el Señor Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Y entonces, por medio de esa muerte que fue voluntaria, sacrificial en la cruz, esa muerte que vimos 4 aspectos esenciales de la salvación por su muerte. Y es que su muerte es sustitutoria, su muerte es redentora, su muerte es reconciliadora y la muerte de Jesucristo es propiciatoria. Y esto es lo que hemos estado viendo la semana anterior. Ahora, como siguiente punto en esto, creemos que la obra salvadora del Señor Jesucristo fue también eficaz. La obra salvadora del Señor Jesucristo fue eficaz. Esto quiere decir que la muerte de Cristo logrará todo lo que Dios se propuso. Es decir, que la muerte del Señor no quedará en vano, que Él por la eternidad no quedará frustrado, si podemos decirlo así, de que no pudo alcanzar el objetivo que Él quería alcanzar. Vemos en el Antiguo Testamento, particularmente en Isaías, varios textos en los que Él dice que Él hará todo lo que Él quiere y todo lo que Él se propuso hacer, todo lo que era su plan. Por tanto, creemos que la obra salvadora del Señor Jesucristo fue eficaz. La muerte de Cristo logrará todo lo que Dios se propuso, particularmente la salvación de un pueblo escogido por gracia, como dice Efesios. La salvación, la obra salvadora es eficaz, salvará a un pueblo escogido por gracia. Entonces, por cuanto es eficaz, por cuanto esta obra salvadora es eficaz, el pecador al creer el Evangelio es libertado para siempre del pecado. El pecador al creer el Evangelio de Jesucristo, él es libertado para siempre del pecado. El Señor Jesucristo, hablando con los escribas y fariseos, y hablando con los judíos, y algunos de ellos dice que habían creído en Él, en el sentido de que pensaban seriamente que Él era el Mesías. Él les habló acerca de la esclavitud que tenían en el pecado. Y en Juan capítulo 8, verso 34, Él dice algo acerca de lo que Él logra, o Él lograría, en el corazón de aquel que creyera, aunque fuera pecador, pero que creyera el Evangelio. Dice en Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego dice en el versículo 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo liberta del pecado. Cuando el pecador cree en el Evangelio de Jesucristo, para siempre es libertado del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya no recibirá el castigo por el pecado, que es la ira ilimitada de Dios. El castigo por el pecado es la ira ilimitada de Dios. Es por ello que una persona que no crea el Evangelio, por la eternidad estará en el infierno, porque la ira de Dios, el castigo de Dios es ilimitado. Bien, el pecador que cree el Evangelio de Jesucristo, por cuanto su obra salvadora es eficaz, ya no recibirá ese castigo por el pecado. También, por cuanto es eficaz,
ya no requiere dar el pago por el pecado demandado por Dios. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué ya no dará el pago? Porque Jesucristo ya pagó por él al morir en la cruz. Su obra salvadora es eficaz. También, el pecador es también liberado del poder del pecado. Ya no está esclavizado para obedecer las exigencias del pecado, como dice Romanos, para que ya no gobierne el pecado en ti. Estos que menciona en Juan capítulo 8, 34 al 36, habla de que el pecador está esclavizado al pecado. Está sujeto a obedecer al pecado. No puede abandonar el pecado porque es esclavo. Bien, el que cree en el Evangelio es liberado del poder del pecado. Ya no está esclavizado a obedecer esas exigencias del pecado. Y el pecado ya no lo lleva cautivo hasta el juicio eterno, porque ha sido liberado. Y un día, también, al ser la salvación, la obra salvadora del Señor, al ser eficaz, un día en la glorificación, el pecador será liberado, que ha creído, será liberado de la presencia misma del pecado. Somos honestos y ahorita sabemos que el pecado, como dijo Pablo, mora en mí. El pecado aún mora en nosotros. Pero como la obra salvadora del Señor es eficaz, llegará el día en que seremos liberados de la presencia de todo pecado en nuestro ser. Ahora, por cuanto es eficaz, también el pecador que cree, el Señor lo declara justo. Acompáñeme a leer Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos capítulo 3, versículo 10. Notemos que el Señor dice, la Escritura dice en el capítulo 3, verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esa es la condición de todo el hombre. A causa del pecado, delante de Dios no hay ninguno que por sus propios méritos pueda presentarse justo delante del Padre Santo y justo. Y entonces, por cuanto la obra del Señor es eficaz, el pecador que cree, Él le declara justo. Note lo que dice el versículo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, note, ¿cómo se alcanza y se obtiene esa justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Estamos bajo la misma condición. ¿Cuál es? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No se alcanza esto por obras o por una justicia personal o propia, sino por la fe en Jesucristo se alcanza o es otorgada esta justicia. Dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, recuerda el pago dado, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo declara justo. Esto no quiere decir que en el momento de que el pecador cree, se vuelve justo. Cuando dice que es declarado justo, es que el juez determina que ya no hay delito que perseguir porque la deuda ha sido saldada. Y es declarado justo. Se le pone o se le imputa una justicia que no le pertenece, sino que es por la obra del Señor Jesucristo. Entonces Dios lo declara justo. Por cuanto la obra del Señor es eficaz, también al pecador que cree le otorga vida eterna. Juan 5:24, un texto conocido por todos, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando usamos el término la obra salvadora es eficaz, quiere decir que Él no va a fallar.
Dice este texto que la persona que cree recibe todos estos beneficios por haber creído. No puede perderlos, porque no los recibió de otra manera, sino por la obra salvadora eficaz del Señor Jesucristo al creer en Él. Y por cuanto es eficaz, Él es adoptado en la familia de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La obra eficaz del Señor a esos que han creído les otorga, los declara justos, les otorga vida eterna, los libera del pecado, del castigo del pecado, del gobierno y poder del pecado, y un día completamente los liberará del pecado en sus vidas. Pero ahora son adoptados en la familia de Dios también. Todo esto nos muestra la salvación eficaz lograda por el Señor Jesucristo. No puede pasar que el Señor quede frustrado. Todos aquellos elegidos por gracia desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, vendrán al Señor y el Señor hará estas cosas en la vida de ese pueblo. Creemos entonces que la obra salvadora del Señor Jesucristo fue eficaz o es eficaz. Creemos también, siguiente punto, en la resurrección literal y física del Señor Jesucristo de la tumba. El Señor Jesucristo resucitó física y literalmente. Lo vemos esto en Lucas capítulo 24, cuando el Señor se presenta con sus discípulos. En Lucas 24 comienza a hablar con ellos. Dice la Escritura que había algunos que aún dudaban, que no estaban seguros de lo que estaban viendo. Y entonces el Señor les dice en Lucas 24, 39, dice esta porción: mirad mis manos y mis pies. ¿Qué quiere decir esto? Que aún ese cuerpo resucitado tenía identificación o marcas de lo que había pasado en la cruz. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. La resurrección del Señor no fue espiritual. Él resucitó física y literalmente. A tal grado que les dice: puedes palpar mi cuerpo, un cuerpo resucitado y distinto al nuestro en algunos aspectos de potencia, de gracia, de muchas cosas, pero era un cuerpo físico, porque Él se había levantado literalmente de los muertos. Les dice: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. La resurrección del Señor fue física y literal. Ahora, es sumamente importante también mencionar cuáles son los resultados de su resurrección. Porque, en primer lugar, a través de la resurrección, el Padre confirmó que Jesucristo era realmente quien decía ser. Confirmó que era Hijo de Dios. Con esto, el Padre confirmó, al resucitar Jesucristo, confirmó que Él era realmente divino. Recuerden que cuando el Señor Jesucristo decía que Él era el Hijo de Dios, los judíos lo querían apedrear. ¿Cuál es la razón de esto? Porque dice: tú al decir que eres Hijo de Dios, te haces igual a Dios. Y ellos lo rechazaban. Pero entonces, dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Cuando Cristo resucitó, fue la declaración pública de que Él era verdaderamente, como dijo aquel centurión que estaba al lado de la cruz, que Él verdaderamente era el Hijo de Dios poderoso. Si no hubiese resucitado, entonces Él hubiera sido un mentiroso. También, ya que creemos en la resurrección literal y física del Señor, entendemos que después de ascender, Él está a la diestra del Padre como nuestro abogado y sumo sacerdote. Si Él no hubiese resucitado, no tendríamos oportunidad alguna de poder estar y entrar a la presencia de Dios.
Note lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 24. Él está a la diestra del Padre como nuestro abogado y como sumo sacerdote. Y dice Hebreos capítulo 7, versículo 24, por favor. Hebreos 7, 24. Mas este, hablando del Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, noten, un cuerpo físico, pero eterno. Por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Cuál era la labor del sacerdote? El sacerdote era aquel que hablaba a Dios de parte de los hombres. El que intercedía delante de Dios por los hombres. Y dice este texto que él tiene un sacerdocio inmutable. Y luego dice en el 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él está a la diestra del Padre y Él está como nuestro abogado y sumo sacerdote. Y notaron qué labor tiene el Señor de manera permanente, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Él es y Él está siempre intercediendo por nosotros. Es también a través de la resurrección que nuestra justificación que mencionamos arriba, que el pecador al creer es justificado, es a través de su resurrección que nuestra justificación fue garantizada. ¿Por qué? Porque la resurrección significa que el sacrificio de Jesucristo fue aceptado por el Padre como pago. Y este pago fue a favor de esos pecadores. Por ello, la resurrección es nuestra garantía de justificación. Romanos capítulo 4, verso 23. Obviamente, hermanos, comprenderán que es necesario que vayamos a textos, y hay muchísimos textos más, pero solo queremos ver algunos para puntualizar lo que estamos hablando. Pero dice en Romanos capítulo 4, verso 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, y se refiere a Abraham y su fe le fue contada por justicia, sino que dice el 24, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y note, el cual, el Señor Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue resucitado para nuestra justificación. Si Jesucristo no hubiese resucitado física y literalmente, Jesucristo no podría justificar a nadie. Pero Él ha sido resucitado para nuestra justificación. Por ello, dice la Escritura, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Jesucristo no hubiera resucitado, todo esto sería vano. Nuestra predicación, nuestra fe, lo que hacemos, el tiempo que perdemos, sería eso, realmente, tiempo perdido. ¿Por qué? Porque nadie tendría oportunidad ni perdón de parte del Señor. Pero Él resucitó y garantiza nuestra justificación. También la resurrección corporal de Jesús es la garantía y prototipo de la vida y resurrección futura de los creyentes. Nosotros seremos resucitados de la manera en que Él resucitó. Un cuerpo físico, pero un cuerpo resucitado, con distintas capacidades, características. Por tanto, la resurrección de Cristo es la garantía de que nosotros también resucitaremos. Jesús, en algunos pasajes de la Escritura, es llamado el primogénito de los muertos. Esto significa el primero en tener un cuerpo resucitado. Ahora, alguien podría decir, bueno, pero Jesucristo no fue el primero que resucitó. Cierto. Simplemente tenemos el ejemplo de Lázaro, ¿recuerdan? Cuando fue el Señor le dijo, Lázaro, sal fuera. Y él salió y vivió. No solo él, sino que dice la Escritura que en la muerte de Cristo muchos que habían sido sepultados
andaban en las calles de Jerusalén, habían sido levantados. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que cuando dice que Él es el primogénito de los muertos, significa que es el primero en tener un cuerpo resucitado de la manera que vamos a resucitar para vivir eternamente con ese cuerpo. Lázaro no tuvo un cuerpo resucitado, él resucitó con un cuerpo mortal nuevamente y tuvo que morir nuevamente. Todo creyente entonces será resucitado física y literalmente, al igual que Jesucristo. Por eso en 2 Corintios 4, 13 y 14 dice la palabra de Dios lo siguiente: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Todos los creyentes serán resucitados con un cuerpo de resurrección. Creemos también entonces, siguiente punto, que Jesucristo, ya que ha resucitado, creemos que Jesucristo regresará y recibirá a la iglesia. Ya que ella es su cuerpo y Él es la cabeza de ese cuerpo, en el arrebatamiento o rapto de la iglesia, el Señor regresará por ella. Y este momento es narrado, es detallado en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Dice la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El propósito de Pablo era alentar a la iglesia en Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que al haber muerto los cristianos, los creyentes, ya no iban a tener la oportunidad de disfrutar del reino de Dios. Entonces Pablo, aclarando esto y dando consuelo, les dice: no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, ¿qué va a pasar con ellos? Los que han muerto ya. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, por eso de ahí la frase del arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese cuerpo de resurrección les será dado primero a los que ya murieron. Pero los que vivan en ese momento en que el Señor regrese en el arrebatamiento por su iglesia, les será dado un cuerpo de resurrección en ese momento para estar por siempre con el Señor. Ya que nosotros creemos en la interpretación de manera literal de la Escritura, histórica y gramática, es por ello que nosotros creemos en el cumplimiento de este arrebatamiento de la iglesia. Así como que la iglesia, el Señor regresará con su iglesia en gloria y establecerá un reino milenial en la tierra. Porque la Escritura es muy clara y específica al decir que habría promesas que se le otorgarían a Israel, a la descendencia de Abraham y el reinado de David, a una nación que es Israel. Y eso se cumplirá en el milenio. Pero la iglesia y Jesucristo regresará en gloria y establecerá ese reino milenial en el cual tendremos la bendición de participar. Note por favor Apocalipsis capítulo 20. Hay algunos de nuestros hermanos que su teología es amilenialista, y en este sentido mencionan que el milenio no es algo que va a ser literal, sino que ya está siendo una realidad en la vida de la iglesia. Pero la Escritura, entonces, si así fuera, entonces las promesas hechas en el Antiguo Testamento no eran literales, sino que eran solamente simbólicas,
Y el Señor no habló de esa manera. Ahora, notemos Apocalipsis capítulo 20, por favor, y vea lo que dice versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y luego dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones por un tiempo, por 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Será preciso que después de esos 1000 años o al final de esos 1000 años, Satanás vuelva a su actividad de engañador. ¿Por qué? Porque el Señor deberá juzgar a aquellos que siguen la mentira. Y él será suelto. Pero luego dice en el verso 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí el Señor, que ha resucitado literalmente, regresará con su iglesia en gloria y establecerá su reino milenial en la tierra, participando con ello en el reino y en el juzgar a las naciones, su iglesia, como vemos en algunos otros pasajes de la Escritura. Creemos entonces que Jesucristo regresará y recibirá a la iglesia y después establecerá su reino milenial cuando Él regrese en gloria. Ahora, creemos, por último, quiero cerrar en este punto. Creemos que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Jesucristo. Ese Jesús que vino como siervo, ya no lo es más. Ahora está coronado de gloria y honra. Y Él es el juez de la humanidad. Toda rodilla se doblará, dice la Escritura en Filipenses capítulo 2, versículo 10. Y confesarás su nombre ante Él, para gloria del Dios el Padre. ¿Esto a quién incluye? Absolutamente a toda la humanidad. Él entonces será el juez. Será el juez de los creyentes. En el tribunal de Cristo, dice 1 Corintios 3, 10 al 15, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahora, este bima de Cristo, este tribunal de Cristo, no significa, ¿verdad?, que es un juicio para ser condenado por la eternidad. Como ya vimos, la obra salvadora del Señor es eficaz y Él ha salvado y salvará a un pueblo. No se pierde eso. Pero el Señor nos llamará a cuentas en un juicio a los creyentes. Él es el juez y nuestra rodilla se doblará ante Él, la de los creyentes. Pero también Él será el juez para los hombres que vivan en el tiempo que Él regrese en gloria, porque se llevará a cabo un juicio en la tierra. Y este juicio es descrito en Mateo capítulo 25, 31 al 46, cuando habla que las naciones serán tomadas y Él los juzgará, y Él hará que unos pasen al reino y otros sean eliminados. Esto lo vemos en Mateo, como menciono, 25, 31 al 46. Entonces, Él es el juez a los creyentes, Él es el juez de los hombres vivos en su segunda venida, pero también Él es el juez de todos los no creyentes en el juicio del gran trono blanco. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, de los versos 11 al 15, donde dice que vi grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y un libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y entonces todos fueron juzgados conforme a sus obras. ¿Y qué sucede inmediatamente después? Fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quién llevará a cabo este juicio? El Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él será el juez, porque Él posee toda la autoridad, ya que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre. Por tanto, Él tiene la autoridad, por cuanto Él es el mediador. Él tiene la autoridad de ser el juez, por cuanto Él es la cabeza o autoridad de la iglesia. Eso lo vemos en Efesios, en Colosenses también. En Efesios 5:23, por ejemplo, le dice al esposo, que así como al esposo y a la esposa, que así como la iglesia está sujeta, así como la esposa está sujeta al esposo y el esposo es la cabeza de la esposa, así Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por tanto, Él tiene la autoridad para juzgar y para llamar a cuentas a su pueblo, a la iglesia. Y Él tiene la autoridad y posee toda autoridad, porque Él es el Rey universal y Él gobernará desde el trono de David. Quiero terminar con dos pasajes más, pero quiero ver Lucas capítulo 1, verso 31 al 33, por favor. Lucas 1, 31 al 33. Cuando el ángel se presenta, dice lo siguiente a María, dice el verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Por tanto, posee la autoridad para juzgar. Entonces, como juez, Él dictará la sentencia a todos los que no confiaron en Él. Él es el juez. Quiero leer, por favor, Hechos 17:30. Él dictará sentencia a todos los que no confiaron en Él. Y dice versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, hay una obligación, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y vean, ¿por medio de quién? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor Jesucristo ha recibido toda autoridad sobre la humanidad para llevar a cabo este juicio. Este es el Hijo de Dios en quien creemos. Él es nuestro Salvador, pero Él es el juez. Y en eso confiamos y descansamos los creyentes, ya que Él es el autor de nuestra salvación. Y Él también será el juez. Entonces no tenemos que temer si Él ya nos ha salvado y perdonado. Pero podemos ver al Hijo de Dios, a Jesucristo, exaltado, glorificado. Él es grande, Él es lo más importante, Él es digno de toda nuestra adoración por quien Él es. Esto es lo que creemos acerca del Hijo de Dios. Vamos a hacer una oración, por favor. Señor, gracias por poder clamar a ti y habernos relacionado con tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu evangelio que hemos escuchado. Gracias porque lo entendimos y lo creímos, Señor. Porque vinimos a la fe en ti, que tú nos diste esa fe y arrepentimiento para venir a tus pies. Señor, tu iglesia necesitamos saber lo que creemos. Es por tanto importante, Señor, prestar toda atención a lo que tu palabra enseña. Y te damos la honra y la gloria porque tú eres digno, Señor, de todas las cosas. Tuyo es el reino, el poder, la gloria, la alabanza, el honor. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por ser nuestro Salvador, nuestro abogado y mediador. Pero te ruego, Señor, por aquellos que no han venido a reconciliarse contigo, Señor. Por aquellos que quizá están escuchando esto y no tienen una convicción, una seguridad de una relación correcta en ti, Señor, y contigo. Te pido, Padre, que vengan y se reconcilien, creyendo y arrepintiéndose de sus pecados, creyendo en tu sacrificio y resurrección. Y entonces, Padre, tú, Señor, que eres el juez,
eres también su Salvador. Qué maravilloso plan, Señor. Solo tú pudiste diseñarlo. La honra y la gloria sea a ti siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.